Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va la vida? Así decía mi hijo cuando estaba pequeño. Mami, ¿cómo te va la vida? Mis hijos son unos seres que obviamente por ser mis hijos los amo evidentemente, pero unas ocurrencias y unas cosas que siempre han quedado grabadas en mí y, y siempre me acuerdo de esas cositas lindas que ellos dicen todavía. Todavía mis hijos conservan esa parte amorosa e inocente del alma. Y bueno, quería comenzar hablándoles de cómo les va la vida, preguntándoles. Este audio es el audio muy esperado por muchos de ustedes, porque al ser portadora de la voz de muchas llamas gemelas que están atravesando procesos muy duros, obviamente el proceso de llamas gemelas no es rosa y miel todo, ¿no? Después que pasamos todas esas fases de amor, idílicas, de Disney y todo eso, pues nos confrontamos con realidades bien fuertes, con presencias oscuras, con seres que nos han venido persiguiendo vida tras vida para impedir nuestra evolución y, por supuesto, también impedir nuestro despertar como gemelos. Voy a hablarles del tema de la adicción. No soy experta, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero para muchos de ustedes no es extraño que cuando estamos inmersos en el proceso, mi amor, nos comemos videos de YouTube, gente que nos sale por ahí justo en el momento que estamos atravesando por situaciones de liberación o cosas muy particulares, sea de nosotros o de nuestros gemelos o alguna situación tal o cual, ¿no? Por lo tanto, desarrollamos ese sentido de poder entender, por lo menos a mí me pasa, desarrollar el sentido de las cosas psicológicas, psiquiátricas y ver el origen, quién lo sostiene, quiénes, cuántos, las fuerzas, todas esas cosas. Y las adicciones pues no escapan de ello. Yo quisiera decirles, como dice mucha gente por allí con sus creencias y sus mitos, que las llamas gemelas son incapaces de sufrir de adicciones. Las llamas gemelas son incapaces de hacer o tal cual cosa. Yo quisiera. Pero las llamas gemelas, pues hemos cometido tantos errores, al igual que toda la humanidad que está encarnada. Hemos venido a saldar tantas cosas, a aprender otras tantas, que ya llega un momento que el velo se rasga y entendemos que no estamos viviendo una historia de Disney, aunque yo te puedo decir una cosa, yo soy una mujer tan romántica, aunque no lo parezca, a pesar de lo fuerte que soy, tú sabes. Pero sí hay cosas que amo, porque una cosa es ser romántico, ¿no? Que te gusten ciertas cosas que son sublimes para el alma, como por ejemplo, no sé, poesías, cosas sencillas y todo eso, que eso no se debe de acabar nunca en la vida. Y otra cosa es esto, ¿no? El salirse de ese mundo de fantasías, de que todo va a ser así. No, eso no. Como nos los han pintado por ahí en diferentes novelas y cosas. O por lo menos en la fábula de La Bella y la Bestia. A mí me encanta esa comiquita de Disney, o sea, y la canción, yo lloro horrible con esa canción. Pero bueno, mucha gente cree que no, mucha gente cree que las llamas gemelas son inmaculadas, una gente que viene codificada y encriptada de que no le va a pasar nada. ¿Qué? ¿Y dónde está el aprendizaje, mi amor? Yo creo que tú me digas a mí dónde está el aprendizaje si venimos ya inmaculados. Al contrario, sí tenemos muchísimos potenciales. Yo le decía a alguien en estos días, mira, tú puedes sentir que usted es un guerrero de luz, que usted es un ser de luz, usted puede sentir todo eso y eso está bien, que usted se reconozca así, porque al final vamos a sentir que somos, tú sabes, la potencia potencial del mundo. Pero eso es igualito a como que yo te dé a ti, por ejemplo, un tren. Mira, toma este tren y lo manejas, sin darte las instrucciones, sin decirte cómo, cuándo, cómo es la cosa, cómo se enciende, cómo tienes que meter, no sé, la velocidad, cómo frenar, cómo hacer el cruce. Igualito. Como que yo te dé a ti una tanqueta de esas de guerra y usted no sepa qué rayos va a hacer con eso. Igualito pasa cuando usted dice, no, yo soy, las llamas gemelas son. Sí, es el potencial. Pero si usted no ha llegado a descubrir para qué se utiliza, cómo se utiliza y en qué momento, porque les voy a decir una cosa, ese potencial, sí, lo tienen las llamas, pero eso le pertenece a Dios y al espíritu, a nuestro espíritu. Y solamente Dios sabe cómo tirar ese potencial, activarlo,
mover y todo eso. Por eso es que aquí parto del punto donde algunas almas, por ejemplo en mi caso y en el caso de algunas almas que conozco, le dan asignaciones para ayudar a otros a liberarse, a quitar cosas que quizás muchos de ustedes no han llegado a ese punto, quizás muchos de ustedes no han alcanzado esa maestría, entonces no lo pueden hacer por sí solos, y es allí donde se cae una teoría donde la gente dice, no, bueno, yo hago una meditación y se me quita, yo hago no sé qué y se me va, o yo hago esto y corto el karma. Eso no funciona así, y eso no, yo sé que no funciona de esa manera, pero bueno, hay personas que tienen esas creencias, ¿verdad? Pero eso funciona así. O sea, hay personas que son asignadas para ayudar a otras a liberarse, quitar, expulsar y todo eso. Por mucho potencial que la persona diga que tenga y crea tener, que yo sé que es así, si no ha llegado a varios puntos que tengan que ver con su autoliberación, que sepa hacer ciertas cosas, no va a pasar, ¿ok? No va a ocurrir. Entonces eso es igualito como que, bueno, te voy a dar esta arma y vea cómo la utilizas. No. Aunque en teoría y en práctica, la persona a medida que está en su proceso de liberación, pues va aprendiendo y va practicando ciertas cosas que tienen que ver con ella o con él. Eso también forma parte de, ¿no? No es que vamos a ser todo el tiempo dependientes de una persona, pero sí van desarrollando ciertas habilidades en torno a lo que el alma vaya manifestando junto a la divinidad. Acuérdense que el alma es una cosa, el espíritu es otra. Después, yo creo que he hablado varias veces de eso, pero bueno, para que ustedes sepan. Y aquí lo que se requiere es que nuestra alma despierte en el mundo también terrenal, porque el alma es multidimensional y necesita ir bajando todo eso para ir venciendo la parte egoica o el alma oscura que adquirimos al momento de la caída de la conciencia o de las rebeliones. Entonces, basándonos en eso, volvemos con el punto de las adicciones. Como les dije, no soy una experta, porque de verdad no me considero, yo no me puedo considerar una persona que ha tenido adicciones como tal. O sea, quizás, como me dije yo días atrás, yo dije, bueno, quizás pude haber sido adicta a personas tóxicas, y voy con eso porque quiero hablar de mi experiencia y ustedes después la van a equiparar a las suyas. Yo, por ejemplo, cuando llegué a esa conclusión, yo dije, bueno, posiblemente yo pude haber sido adicta a personas tóxicas. ¿Y por qué? Porque yo vengo de una familia muy complicada. El tema de mis padres es un tema que quizás algún día de verdad quiero tener la oportunidad de poder hablarlo en un documental, en algo, porque sé que mucha gente se va a identificar con mi caso. No todos venimos de una familia happy time, no todos venimos de una familia, no, o sea, yo pues tengo como una visión de lo que fue mi vivencia de niña. Yo fui una niña que recuerda muchísimas cosas de su niñez. Yo recuerdo cosas que mis hermanas a veces dicen, ¿qué? ¿Cómo puedes recordar eso? Yo recuerdo muchas cosas vívidamente. Y de verdad la relación de mis padres fue una relación muy tormentosa. Yo puedo contar las veces que veía a mis padres amorosos, porque sí lo vi varias veces, pero también vi lo tóxico de su relación. O sea, yo fui una mujer que vi la forma como mi mamá maltrataba a mi papá verbalmente, cómo pasaban tantas cosas que yo de niña lo absorbí tanto en mi inconsciente, que luego eso lo fui proyectando en mis relaciones. Yo no soy una mujer de tener muchísimas relaciones. Cuando crecí, yo puedo contar con mi mano y van a sobrar dedos. Quizás ustedes no, quizás sí. Eso no es, ay, no, te hace más o te hace menos, no da igual, o sea, no. Pero sí genera un peso, ¿no? Pero en mi caso, o sea, yo puedo contar con la mano y puedo decir, me van a sobrar dedos. Y en esos casos de esas personas, yo proyectaba mucho lo que yo vivía en mi familia, o lo que yo vi, ¿sabes? Conflictos. Y eso que yo trataba en lo posible de ser más tranquila, porque no me gustan los problemas. A mí nunca me han gustado los conflictos ni los problemas. Pero cuando esa parte inconsciente de mí explotaba, era que explotaba. O sea, era que era un problema, ¿sí? Y luego le seguía el patrón, ¿no? De mi mamá. De que, bueno, era así, esto. Todas las locuras que allí se desataron y que uno inconscientemente alberga y arrastra y todo lo demás. Yo fui adicta a eso, sin darme cuenta, ¿no? Y me enlacé en todo lo que es lo largo de un patrón, porque hay patrones de conductas, de comportamientos y situaciones que son largos. Entonces, en la primera fase del patrón vives una cosa, luego cuando eso cambia vives otra, y así en lo sucesivo, y cuando vienes a ver, pues te has paseado por el patrón de arriba y abajo y ni cuenta te has dado. Y entre esos se encuentran los patrones de adicciones. Hay personas que son adictas a las cosas tóxicas, como se los dije, situaciones tóxicas. Hay personas que son adictas al alcohol, a
consumo de estupefacientes. Hay personas que son adictas incluso a las medicinas ancestrales, claro que sí, eso es un tema que a mucha gente no le gusta hablar, pero yo sé que hay gente que es adicta a esas cosas, a los psicotrópicos y todas esas cosas, psicodélicos y bueno, para usted de contar. Bueno, sin contar la gente que es adicta a la parte sexual, que ese es un tema que muchas veces recae en las llamas gemelas. Hay gemelos que son adictos a eso y gemelos que son adictos a todo lo que les acabo de decir. todo lo que les acabo de decir, más la parte sexual. O sea, que es un compendio de gente que tiene que ver cómo hace con sus patrones de adicciones. Y eso no radica más que en las partes vacías del ser humano. ¿Por qué? Porque todos tenemos vacíos internos, mis amores y mis amores. Como decía mi amiga en estos días, mis amores. Todos tenemos eso. O sea, tenemos vacíos bastante fuertes. Amores míos, les cuento. Y aquí es donde vuelve a caer otra teoría de las llamas gemelas. No, las llamas gemelas vienen completas. ¿Completas dónde, mami? Disculpe. ¿Completas dónde? No. Deberíamos estar completos, pero no. Todos tenemos vacíos internos. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve. Mucha gente no lo siente. Y en este siglo, adentrados ya en el siglo XXI, estamos viviendo experiencias súper complicadas con el tema de la salud mental. Mucha gente sufriendo depresiones, diferentes trastornos y síndromes, como más a flor de piel, ¿no? Y es porque esos vacíos están a flor de piel. Las redes sociales han sido el disparador total de todas las inseguridades, de todos los vacíos del ser humano, ¿no? La comparación, el quién tiene, cuántos más, cuántos likes, cuántos menos likes, cuánta gente, cuánta cosa, cuántas yo, el ego es el enaltecido y el ego es el responsable, por así decirlo, de también estas adicciones. Hay gente que es adicta a las redes sociales, yo siempre he dicho esto, yo no soy consumidora de redes, pero hay gente que es adicta, hay gente que no puede vivir un día sin un teléfono en la mano, porque si no, a mí me choca eso. Yo estoy hablando con alguien y es que me tiene que, hágame el favor y presta atención a lo que estoy diciendo. O sea, hágame el favor, ¿no? Porque hay para todo hay tiempo. Entonces imagínense ustedes, eso se ha desplegado en todo su esplendor y la gente no se da cuenta de los vacíos, porque el problema es que las adicciones buscan fuera lo que tenemos que buscar dentro, ¿no? Y si venimos con patrones y con conductas, como efectivamente todos venimos, pues nos vamos a enganchar a querer olvidar de alguna manera ese sufrimiento que albergamos, sea en nuestro árbol familiar, que también es algo que voy a estar explicando más adelante, dentro de nuestro árbol familiar, o de manera personal, algo que yo viví y que albergué con tanto dolor, tanto sufrimiento, que creo que yo lo superé, pero no lo superé y lo dejé ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se manifiesta un vacío existencial mío, ¿no? Que va a querer ocupar o que se llene de algo. Sea a través de la parte sexual, se buscan parejas, son promiscuos, por aquí, por allá, hombre, mujer, el perro, el gato, el otro. O sea, y cuando vienen a ver, estuve con esta persona y no sentí nada. Hice esto y pura piel, pura carne, pura corrupción, pura lujuria, listo, se acabó. Y ahora que sigue, peor que ayer, te llenas de entidades, de fuerzas, de bichos, cosas que pasan para tu cuerpo, porque es otra cosa, mi amor. Las adicciones se pegan cosas. Acuérdense que se transfieren entidades y fuerzas cuando tú intimas con alguien. Y en las personas que son adictas a consumir estupefacientes o ciertas cosas, hay entidades que generan como pega, son entidades pegajosas, son entidades que generan cosas como chicles. O sea, explicar eso es una cosa que cuando yo lo veo, yo digo, como esto, y la energía de la persona es así, como cuando tú estás en el mar, ¿sabes qué? Cuando tú estás en el mar que no te bañas ni nada, sino que estás cerca del malecón, qué sé yo, pega la brisa como caliente pero pegajosa, algo así. Y son energías así, de pegarse. Y con densidad, o sea, es porque al final las adicciones denigran la conciencia, es decir, como que alejan a la persona de su verdadera identidad y denigran, como que expulsan esa parte de la conciencia y dejan a la persona actuando desde el inconsciente y la mente. Entonces,
hace una persona irracional, hace una persona impulsiva, otras fuerzas toman el control, porque si estamos hablando de cosas que te dejan inconsciente, como lo es cosas psicotrópicas, psicodélicas, alcohol, estupefacientes y todo eso, pues, sabes, vas a quedar inconsciente y una parte de ti no va a saber qué rayos es lo que está operando adentro. Entonces tú crees que eres tú, pero no eres tú, ¿no? Y cuánta gente no cambia de conducta, de patrones, de situaciones cuando está en esos estados. Dices, ay, yo no, mira, quien lo ve antes, bueno, y sano no es así, pero mira, nomás se toma 3 copitas o se mete esa cosa y mira cómo cambia la persona. Eso es así. Yo siempre huí de las cosas así. O sea, yo no es que soy una santa, vuelvo y repito, es más, todavía, ay, que vamos a tomar una copita de vino, una cosa, bueno, una cervecita, una cosa, prudencialmente, porque sé ya lo que opera, ¿no? Cuando tú abusas y eres inconsciente. Pero yo siempre huí de lo que tenía que ver con estupefacientes. Uy, no. Yo tenía amistades que hubo unos amigos que eran muy queridos, unos hermanos, que yo los quería muchísimo porque de verdad eran una nota y eran súper chéveres, súper cool. Recuerdo un día que estábamos compartiendo en una fiesta y me tocaba a mí servir la ronda. Estábamos todos allí, un grupo de amigos muy chéveres. Bueno, imagínate tú, la inocencia de uno, ¿no? La ingenuidad. Entonces, ay, bueno, no, que ahora toca a ti buscar la cerveza. Ah, bueno, chévere. Yo comencé a repartir a los que estábamos allí sentados, echando chistes y cuentos. Cuando estoy buscando a estos muchachos, yo dije, bueno, ¿y estos locos dónde se metieron? Cuando voy con las cervezas, mi amor, que me dio por irme por la parte de atrás de la casa y veo esa situación, o sea, mire, yo no les puedo explicar mi sensación en el cuerpo, que todavía la recuerdo y es una cosa que me recorre el cuerpo, porque mi papá siempre me decía esto. Mi papá decía, mire, hija, una persona que hace eso, claro, no será todo el mundo, pero la mayoría, pues va a tener tendencias extrañas, ¿no? Y pueden tener tendencias, las mujeres son tus mejores amigos, pero tú no sabes que cuando estén en ese estado puedan abusar de ti, incluso puedan hasta drogarte también, ¿no? Y abusar, llevarte a un lugar, o sea, pueden pasar muchas cosas. Mi papá era un hombre de calle, señores, mi papá tiene un transporte de gandolas, mi papá era una gente que veía cosas feas en la calle, en la carretera, un hombre un hombre de calle, como digo yo, un hombre que había recorrido camino y siempre nos hablaba muy crudamente. Cuando yo vi eso, o sea, ellos se dieron cuenta, voltearon y me miraron, todos así como que en shock, porque yo los tenía ellos en un pedestal, cosa que yo dije, más nunca vuelvo a montar a nadie en un pedestal. Yo agarré las cervezas, me metí a la casa, las puse en la mesa y yo le dije adiós a todo el mundo. Chao, adiós. El muchacho, ¿qué? Le dije, no, mi mamá me está llamando, mi mamá no sé qué, mi mamá era la generala de la casa. Yo no, yo me voy, adiós. Miren, yo sentí que la tensión a mí me bajó, o sea, yo me imaginé un mundo total, yo dije, aquí, esto es una cosa. Y yo de verdad, ellos intentaron muchas veces buscar una comunicación conmigo, yo les hablé claro, yo les dije, mira, yo de verdad, yo los vi a ustedes, yo los respeto a ustedes, sus cosas, yo no puedo. No puedo. Y a veces me los encontraba, no, que te doy la cola, no, no, gracias, no. Y no, y más nunca supe de ellos, o sea, me fue alejando de manera progresiva. Yo esas cosas siempre las respeté, siempre traté de alejarme como de eso, siempre estuve como un respeto, no sé, nunca me vi así, ¿no? Y también tuve un compañero de la universidad que también una vez me dijo, no, a ti lo que te hace falta es tal. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? O sea, que sea la primera y la última vez que entre juego y chanza tú me lo estés diciendo. Te lo voy a agradecer. Porque ni tengo cara ni soy. Si tú estás acostumbrado, sales con las otras personas o vamos a estudiar y vas a estar con esa ridiculez, me lo dices. Pero yo en ese grupo no me metas, le dije yo. No, que es echando broma. Mira, a mí no me importa si es echando broma o no. Pero a mí no me gusta que el día de mañana, ay no, que fuiste con fulanita y si todos los que estaban ahí son así. No, a mí no me gusta eso. Yo siempre fui como que huía mucho de la cosa. Porque siempre que, no sé, era como un susto que me daba, como yo veía también personas cómo se comportaban y cómo eso destruía familias. Yo decía, esto no es bueno, o sea, esto no había que ser súper inteligente para darse cuenta. Y en realidad en mi familia no había tendencia a nada de eso, a nadie. O sea, que yo conociera, por lo menos en mi círculo de mis hermanos, mi papá y mi mamá, no, nada que ver. Bueno, lo cierto es que, volviendo al punto de las adicciones, para que ustedes se evalúen también, así como yo muchas veces lo hago,
yo no estuve ligada, pero sé que mis gemelos sí, por lo menos en el caso de mis gemelos sé que tienen un proceso de adicciones. O sea, la cartera, y yo la abro así, es extensa. Extensa. Y a mí que me digan, ay no puede ser. ¿Qué? Bueno, mi amor, o sea, yo debe ser que me saqué, yo hice así, metí la mano, saqué un número y bueno, me gané con mis gemelos. Veo, porque por lo menos yo digo, yo nunca fui así, pero esta persona sí, su tendencia fue para allá. Entonces, ve, son cosas como muy antagónicas en el caso de nosotros. Y vuelvo y repito, no es que yo soy una santa y me dé golpes de pecho y me salga una aureola o una cosa. No, yo tengo mis defectos y mis virtudes por las cuales me he enfocado en trabajar. No solamente señalar al otro y ver la paja en el ojo ajeno, no señor. O sea, porque es muy fácil señalar para adelante y no ver los dedos que te están señalando a ti. No, ni juzgar eso. Obviamente, tú te pones en una balanza y tú dices, bueno, yo no haría eso, o yo no fui tentada a eso, o eso no fue mi ruta, o lo que sea, porque me pasó. Yo dije, chale, yo no, punto. No. Y no creo que lo vaya a hacer ni antes, ni después, ni más adelante, nada. Eso no creo. No es mi tendencia. Pero hay personas que sí las tienen, ¿me entienden? Por múltiples situaciones, mi gente. Y volvemos al tema del vacío existencial. Y aquí hay algo muy importante con el tema de las adicciones y tiene que ver mucho con la sanación del niño interior. El niño interior está en el inconsciente. Ese niño que fue desprotegido, ese niño que fue dolido, ese niño que fue ultrajado, ese niño que fue abusado, ese niño que se sintió solo en la vida. Es el niño que es una energía, ¿ok? Que se manifiestan los vacíos existenciales y la mayoría de esa energía en esos vacíos existenciales, ¿qué pasa? El niño va a buscar consuelo, pero va a buscar consuelo externamente, tratar de llenar ese vacío que no te dieron tus padres, que no te dieron esas imágenes predominantes en tu infancia. Entonces, el 80% es del niño que viene del inconsciente, esa energía inconsciente que va a ocupar y querer llenar, querer saciar, querer dopar un dolor, querer dopar un sufrimiento, querer dopar aquello que no eres capaz de confrontar siendo adulto, porque el 20% que es tu estado actual no sabe cómo confrontar ese dolor, cómo sanarlo, cómo quitarlo, cómo expulsarlo, cómo vivirlo. Entonces, ¿qué hace el inconsciente a través de ese niño, esa energía del niño interior? Trata de buscar la manera de saciarlo, de taparlo, de que ese vacío se llene con algo externo y no lo va a lograr. No lo va a lograr. Por eso es que ocurren personas en las que ya después que consumen eso, consumen otra cosa más fuerte y otra cosa más fuerte. ¿Por qué? Porque el primer choque causó aquel boom en el cerebro, que el cerebro de una u otra forma va a buscar la manera de otra cosa más fuerte y otra cosa más fuerte para poder tapar y tapar y tapar ese hueco que al final nunca se tapa. Lo mismo pasa con el tema de las adicciones de sexuales, ¿no? Que no, esa emoción de que voy a ser infiel, de que te voy a pegar cacho, de que por aquí te escribo, la adrenalina, de que yo sabes que nos vamos a ver, que nos vamos a comer, y esa sensación. Hay gente que es adicta a eso, a la adrenalina de que nos enamoramos, y cuando pasó la cosa, que estuvieron juntos, ay, qué pereza. Ya me da hasta pereza que me escriba. Ay, no, mejor me busco otra cosa más intensa. Entonces buscan otra cosa que tiene que ser 3 veces más intenso que lo anterior para que aquella cosa se sienta que no, cuando a mí me tocan yo me derrito. Es una cosa que, mira, es una conexión que me tocan y... No, mijo, usted lo que está es corrupto. No, que me tocan la piel y me muero. No, usted es una persona inicua. Busque la palabra inicua y se va a querer dar contra las paredes. ¿Por qué? Porque todos nacemos también con el manto de la iniquidad y es un tema muy delicadísimo porque yo les voy a buscar el otro teléfono rapidito porque voy a leerles algo que yo escribí días atrás con el tema de la iniquidad. Aquí voy a hacer un punto y aparte, pero tiene mucho que ver también con el tema de las adicciones porque todos nacemos con ese manto. Yo coloqué aquí así. Todos tenemos sobre nuestros hombros el manto de la iniquidad y es nuestro deber quitar ese manto, entre comillas, que es energía, pues este nubla nuestros sentidos comunes haciéndonos caer en actos que nos conducen a enredos kármicos inminentes. La iniquidad se viste de lujuria, opulencia, excusas, mentiras, autoengaños, poder, posesión, infamia, injusticia, vicios, depravación y otras tantas cosas que van más allá del pecado común.
Es una desviación de la injusticia, es una desviación de la justicia de Dios. Es una ofensa deliberada contra sus leyes y un rechazo de su verdad. Implica una inclinación al pecado con terquedad. Claro, aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una persona adicta? Insistir en querer tapar un vacío, que al final, ¿qué es ese vacío? El vacío que tapa una herida, un dolor, ¿verdad? El vacío que hace, imagínense un hueco grande negro. Ese es un vacío que no tiene fin. ¿Qué hace ese vacío? Tapa una herida álmica. ¿Sí? Tapa una herida. ¿Qué hace una persona adicta? Insiste en el comportamiento, en la conducta, en el patrón. Insiste. Eso es una lucha. Sin contar lo que hay detrás de las adicciones, que tenemos que hablar de las entidades que sostienen las adicciones, mi gente. Las personas adictas tienen posesiones. Si usted es adicto a las cosas tóxicas, usted tiene ciertos niveles de posesión. Porque eso es otra cosa. La gente cree que las posesiones son como las de El Exorcista, Linda Blair, Emily Rose. No, mi amor. Las posesiones también tienen formas diferentes. La oscuridad, hoy día, en pleno siglo XXI, ha sabido enmascarar las posesiones. Las ha sabido enmascarar. Se ha puesto máscara de todos los tamaños y colores. Y es tanto lo que el ser humano ha tomado por sobre sí, creer que son ellos, que dicen, no, soy yo. No, es que no, usted no está solo. Usted está siendo influenciado por otras fuerzas para que sigan el mismo tema. Por eso es que nosotros iniciamos procesos de liberación, porque tenemos que expulsar cosas que mucha gente no sabe expulsar. Entonces también es inclinación al pecado con terquedad, con necedad. Y como dice acá, una maldad adquirida o heredada que puede manifestarse en patrones de comportamiento, debilidades y pecados repetitivos. Voy para atrás otra vez, mi gente, escúchale ahí, por favor, súbele volumen a esto. Porque dice, una maldad adquirida o heredada que puede manifestarse ¿en qué? En patrones de comportamiento, debilidades y pecados repetitivos. Tengo mucho que hablar aquí, porque la maldad adquirida, eso nos lleva hacia atrás, nos lleva hacia el alma egoica, creo que lo dije en un audio. El alma egoica es el software de la oscuridad, es lo que ingresó a nosotros al momento de caerse la conciencia muchas veces, muchísimo antes de la caída de Adán y Eva. Es una maldad que adquirimos, señores. Por eso es que mucha gente dice, no, por naturaleza somos malos y somos buenos. Claro que sí, está el alma oscura que alberga muchas cosas negativas y está el alma de luz que procede de nuestro espíritu y del Creador, que es la que contiene la lucha y la batalla de cómo confrontar todo eso que está ahí. Cómo tumbar adicciones, cómo liberar, cómo quitar, ¿no? El verdadero despertar de nuestra alma. Entonces, una maldad adquirida. Somos inicuos, somos pecadores, porque adquirimos una maldad originaria, es decir, una naturaleza que es inhumana, que no nos pertenece, pero adquirimos. ¿Por qué? Porque es una naturaleza que, aunque la hemos albergado como nuestra, no es nuestra, es inhumana. Son comportamientos inhumanos, no son dignos de un humano divino. El humano divino alberga en el alma real del ser humano y en el espíritu, que son dos seres totalmente diferentes, que ya eso también lo he hablado. Entonces, una maldad adquirida o heredada, porque también se puede transferir. Por eso es que si usted no libera sus cosas y usted tiene hijos, sus hijos van a heredar lo que usted no liberó. ¿Por qué? Porque esto es transgeneracional, señores. Estamos hablando de 15 generaciones hacia arriba, 7 generaciones hacia abajo. Estamos hablando de liberación del árbol, porque hay familiares que hicieron cosas y nunca liberaron, se murieron así. Y eso salpicó y cuando tú vienes a ver, usted se ganó la lotería de que a usted le toca liberar esas cosas. Si usted dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, primero porque usted es una llama gemela original. Si usted es un alma primigenia, como es mi caso, bueno, la cosa va a ser cuádruple y triple, igual que mi gemelo. Es una gente que, si usted iba a ser adicto, bueno, 3000 veces más. Y así. Y eso se hereda, ¿ok? Se hereda.
Y se va a manifestar en los hijos, en las personas o en uno como patrones, conductas, debilidades y pecados que se repiten y se repiten y se repiten, que es lo que uno llama karma consecutivo, un karma oscuro, ¿no? Se repite de manera constante. Y voy con lo siguiente. La iniquidad se refiere a la perversidad, a la maldad o injusticia, que va más allá del pecado común, ya lo dije, ¿verdad? Es una desviación de la justicia de Dios, es una ofensa deliberada contra sus leyes y es un rechazo de su verdad. ¿Qué es rechazar la verdad? Esto es amplio, pero tiene que ver con rechazar el autoconocimiento, el buscar dentro de mí y no buscar en adicciones lo que yo tengo que buscar en las profundidades de mi cabeza y de mi ser. Y mucha gente rechaza la mano amiga, la extensión de la mano, el ayudar, ¿no? Y es una tendencia normal y natural en las personas, rechazar, ¿no? Es una naturaleza inhumana el hacerlo. El rechazo a las leyes de Dios y a su verdad. Aquí también dice, implica una inclinación al pecado con terquedad, que ya lo dije, una maldad adquirida, puede manifestarse en patrones y todo eso. Ok, abajo dice, más abajo, el significado de la iniquidad también tiene que ver con la desviación de la justicia. La iniquidad se opone a la justicia de Dios, una injusticia que se esconde tras una apariencia de bondad. Una injusticia que se esconde tras una apariencia de bondad. Que esto ya ustedes lo saben, cuántas personas no, ay sí, yo soy buena, que también les pasa a nuestros gemelos con las kármicas, no, yo es el amor de mi vida, yo te amo, claro que sí, tú y yo juntos hasta la muerte. Yo por lo menos algo que de verdad no me gusta y que siempre lo critico es que por lo menos en el caso de mi gemelo, su kármica le apaña muchas cosas que tienen que ver con adicciones, infidelidades, consumos de ciertas cosas, adicciones, ¿no? Y esa complacencia, entre comillas, también es una forma de manipular, porque al final, ¿qué le puede importar la kármica? O sea, la kármica sabe que esa persona es un medio para un fin, un medio para lo económico, un fin para obtener cosas, ¿no? Un fin para lograr alcanzar el poder manipular a alguien sin que esa persona se contamine, porque al final, en el caso de mi gemelo con su kármica, pues su maestría era lograr dominar a alguien, controlar a alguien, y lo hizo. Entonces, ver eso es nefasto porque, como yo no digo que no lo haya dicho o no se lo haya dicho en algún momento, pero fueron más las veces que se concedió y se apañó y se aplaudió ese hecho que él, mira, ¿sabes qué? Abstráete. Porque al final, ¿qué hace un kármico que de verdad trabaje con la oscuridad, como es el caso de la kármica de mi gemelo? Que son gente que saben qué es lo que hace daño y qué es lo que no. O sea, sí. En cambio en el gemelo no, en el gemelo hay debilidades, hay cosas, hay procesos y todo lo demás. Entonces son gente que se disfrazan, ¿no? Se esconden tras una apariencia de bondad, de ayuda. También es deliberada y persistente la iniquidad. Contrario a los pecados ocasionales, la iniquidad es una condición continua y va en aumento, que se manifiesta en un patrón de comportamiento, como les dije. La iniquidad va en aumento y como les dije yo, ya el adicto no quiere una cosa porque ya el primer boom, entonces ahora quiere otra cosa más intensa y ahora ya no es esto, ahora es otra cosa y ya no es otra cosa, es otra cosa. Entonces cuando ustedes vienen a ver están envueltos en una situación tan densa y tan kármica en cuanto al adictivo que tú dices no puede ser que sea esto. No puede ser como me metí aquí, porque eso lo hace la oscuridad te va jalando con un cordel fino hasta que te deja al filo de un barranco para que te caigas solo. Y después, bueno, usted se cayó porque quiso. No, que usted no estaba solo en eso. Y lo peor de esto es que la persona sabe que está haciendo mal, sabe que está causando daño y lo sigue haciendo. Y se está causando daño y lo sigue haciendo, porque es como una mezcla, ¿no? Entre la inconsciencia y la conciencia. Cónchale, yo sé que sí, pero igualito lo voy a hacer. Igualito sabe que se va a quedar vacío y sigue. O sea, quiere decir que hay un patrón de conducta muy arraigado en torno a la oscuridad también que está ahí insistiendo hasta que la persona pueda liberar ese patrón que se manifiesta. También tiene raíces profundas y las raíces de la iniquidad se pueden encontrar en la mente, en el alma oscura
y por supuesto repercute en el cuerpo físico, afectando el pensamiento, obviamente, el comportamiento y la salud física. Todo patrón de toxicidad afecta al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo se manifiesta a nivel de energía, a nivel espiritual, por así decirlo, y luego el cuerpo físico recibe el impacto de todo eso, nuestras células, nuestras moléculas, y en torno a ello se va modificando nuestro campo molecular y celular, y eso genera en el cuerpo ciertos niveles de modificación y tienen que ver con la corrupción en este caso, ¿no? Y modificaciones que tienen que ver con el cuerpo físico, con la salud en este caso. También es una ofensa contra Dios, pues es una ofensa deliberada contra la autoridad y la justicia divina, una negación de su verdad y una elección consciente de seguir un camino perverso. Esto me hace acordar mucho cuando los gemelos deciden estar en una parte más kármica que seguir en su pacto con la divinidad y todo aquello que tiene que ver en torno al vínculo, porque prefieren este lado de la historia donde está la iniquidad, donde se le apañan muchas cosas, donde se sienten cómodos porque su cerebro pues se va más hacia la parte que ya conocen, que es el sufrimiento, que es gente tóxica, que es esto, que es esto, que es esto, y donde creen que ellos tienen libertad, cuando en realidad no es libertad, es libertinaje. Cuando ellos creen que, bueno, ahí estoy bien porque yo soy así, porque yo nací así, y que esta gente que está aquí, por fin me siento libre con alguien, y resulta ser que no, ¿no? Es un caso, hay muchísimos casos que pueden variar la forma como se manifiesta todo eso. Es un camino perverso totalmente. Las consecuencias de la iniquidad pueden ser, la iniquidad conlleva un juicio, una persona que entra en estados así, por eso yo siempre hablo del consejo kármico, lo puedes buscar acá en mi canal de YouTube, hay consejos kármicos, yo he hablado muchísimas veces de eso, el consejo kármico donde se pone en balance lo bueno y lo malo, donde se pone en balance lo inconsciente y lo consciente, que hizo usted consciente y que hizo usted inconscientemente. Todo eso se pone en una balanza y se entra en un juicio kármico donde va a estar la luz y la oscuridad. Entonces, aquí habla de que eso conlleva un juicio, claro que sí. Luego, dependiendo de la sentencia, va a haber un castigo y la derrota en una batalla espiritual. Esto voy otra vez con algo que yo siempre he hablado y es la lucha espiritual que se genera en torno a poder salir de la oscuridad. Si a mí me hacen un juicio, a todos pasamos por eso. Que ustedes no lo recuerden o no lo sepan, eso ocurre en las almas. Entonces, al pasar por un juicio en estos consejos kármicos que lo hacen es a nivel cerebral, a ver qué fue lo que usted hizo consciente y qué fue lo que no hizo consciente, se genera un saldo kármico. Entonces, ¿qué dice la luz? Bueno, la luz dice, bueno, esto se tiene que quitar porque es inconsciente, y esto se tiene que quitar, esto es mío, dice la oscuridad, porque esto sí lo hizo conscientemente. Y es a donde yo dice, bueno, esta persona va a iniciar un proceso de su lucha espiritual con la oscuridad. Para zafarse de ustedes y saldar su deuda kármica, va a pagar su saldo kármico, porque al final tiene que pagar las consecuencias de sus acciones, ¿cierto? Sea lo que sea la adicción, sea el patrón, usted tiene que pagar las consecuencias. Usted le vamos a perdonar, claro que sí, porque está arrepentido de corazón, pero usted tiene que pagar las consecuencias. Y esas consecuencias van a generar una lucha espiritual. Usted tiene que luchar contra eso que está sosteniendo esa adicción, ese patrón, ese comportamiento. El tener que conocer qué es eso, cuándo se explota, cuándo eso reacciona, quién te lo hace reaccionar y un sinfín de cosas que genera esa lucha espiritual en torno a la sentencia que te puedan estar dando. Luego viene lo siguiente, y es que esto también me hace acordar mucho a la parte del Maestro Jesús, que el Maestro Jesús logró esa autoridad de eso, que fue una solución, ¿o no? Una absolución de lo que logró él. Él logró la victoria sobre la iniquidad y se encuentra en su redención, en la totalidad de su proceso y en todo lo que él hizo, que literalmente expuso lo que era parte de esa iniquidad y lo que la gente venía haciendo. Él ha vencido el poder del pecado y de la muerte. Y cuando hablamos de muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Una persona que se encuentra en estados de pecados, de iniquidad, es una persona que está muerta espiritualmente o progresivamente puede ir muriendo espiritualmente. El Maestro Jesús, al igual que muchísimos maestros, lograron vencer el poder del pecado, de la iniquidad y de la muerte. La iniquidad se puede expresar de diferentes maneras, incluyendo el rechazo de Dios,
cuando una persona a veces rechaza, en este caso los gemelos rechazan el contrato divino, o en este caso no es el contrato, es el pacto divino, no quieren saber de eso, que no sé qué, yo quiero es en mi mundo porque yo soy así, porque no sé qué, y rechazan eso. Están rechazando también el rechazo hacia Dios, ¿no? La voluntad que Él quiere, la voluntad de lo que Él desea, la voluntad de lo mejor para nosotros, la voluntad de un camino diferente. Estas personas entran en procesos comienzan a adorar ídolos. Y hoy día adorar ídolos no es ir a una iglesia y ver estatuas, no. Hoy día adorar ídolos implica redes sociales, gente que sabe en las redes, el dinero, la fama. Hay muchas clases de idolatría, no es nada más una estatua, una cosa. Hay muchas clases de adorar, ¿no? Adoro la opulencia, adoro esto, la belleza, incluso la obsesión con la belleza, con el poder, con muchas cosas, con la fama, qué sé yo. Hay muchas formas de idolatrar ídolos hoy día. También es la violación de pactos, como les dije hace rato, la injusticia social y la corrupción de la verdad. Mucha gente comienza a corrompir la verdad y comienza a decir cosas que no tienen nada que ver con la luz de la verdad. Entonces comienzan a decir, no, bueno, yo estoy así porque tú sabes, porque la vida, porque las circunstancias, porque no sé qué. La mayoría de las excusas son mentiras o son autoengaños. Y comienzan a corromper se dice, a corromper, ustedes me entienden, a corromper, no corrompir, corromper. Ok, palabras y comienzan a corromper la verdad. Comienzan a corromper la verdad. Eso es lo que quería decir. Bien, entonces, ustedes tienen que escuchar y hay que tener muy bien, ser como muy prestos para poder como tener en cuenta cuando una persona está tratando de corromper algo, ¿no? Como que tener el discernimiento cuando uno dice, está diciendo mentira. A mí me pasa. A mí la gente me puede estar viendo la cara de tonta y lo que sea. Pero la energía, yo la estoy traduciendo. Entonces, en algún punto, ellos mismos lanzan un facto ahí que uno dice, no, todo mal, porque la oscuridad siempre se deja al descubierto. Y la iniquidad es una condición espiritual, imagínate tú, que se opone a la voluntad de Dios y que puede manifestarse en diversos ámbitos de la vida humana. Se opone a la voluntad de Dios, esto es delicadísimo. Y sobre todo es una condición espiritual, porque es una condición que se adquirió al momento de que se cayera la conciencia y por lo tanto hace que la persona se rebele contra la voluntad de Dios constantemente. No es lo que es así porque yo lo quiero es así. Esto nos pasa en el proceso de llama. No, yo quiero las cosas así. ¿Por qué? Yo quisiera que fuera diferente. Y yo, bueno, vuélvete loca ahí. Se te va a ir la vida. Y eso nos hace ser parte de una rebelión, ¿no? Y nos hace despertar a entender que fuimos parte de una rebelión constante hacia nuestro hacedor. Y por lo tanto nos hace quebrantadores de leyes espirituales también. Todos pasamos por esto. No es que nuestros gemelos porque están en la oscuridad, no, usted también. Todos traemos el manto de esto encima de nosotros. ¿Dónde se puede originar, o por lo menos someramente podemos decir dónde se originó la iniquidad? La iniquidad forma parte del cuerpo espiritual dentro del hombre y este afecta también su comportamiento, como ya les dije, la estructura de sus pensamientos. No solamente afecta el comportamiento, la estructura de sus pensamientos y aún el estado de la salud del cuerpo físico, que ya se lo dije. El cuerpo se le llama el cuerpo del pecado. Se origina en las regiones del alma oscura e invade todo el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. Una vez que usted le da rienda suelta, por eso que yo siempre le digo a la gente, deja de estar pensando lo que estás pensando, porque si tú le das rienda suelta al pensamiento, entonces ya no el pensamiento, sino que el pensamiento va a activar tu sistema nervioso. Entonces ya no es el sistema nervioso, sino el sistema
endocrino donde están las hormonas. Entonces usted comienza a sentir que no, que ahora siento por aquí, que ahora me dio como una cosa por allá cuando me escribió, cuando yo le escribí, cuando me mandó la foto. Entonces, entonces ya no es eso, entonces ya es otra sensación. Y cuando tú vienes a ver, terminas haciendo cosas que después dices, yo no lo quería hacer. Ay, porque no le diste un stop al momento que eso entró por algún lado. ¿Por qué? Porque esto desencadena una bola de nieve. Un pensamiento, una sensación, usted le da rienda suelta y eso desencadena un sinfín de cosas que usted ni se imagina que se están desencadenando. Entonces, invade el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. Por eso es que hay mucha gente que dice, ay, no sé, después de eso me siento como mal, como sucia, como que hice algo que no era. Porque es así. Eso pasa. Entonces, imagínate que tú lo hagas constantemente. Usted eso lo va a crear como un hábito en su vida o un mal hábito que se va a posicionar en su diario vivir y usted le va a llamar a eso destino, porque eso va a generar consecuencias más adelante. Eso va a generar muchas cosas que buenas no van a ser, se lo puedo garantizar. Entonces, esto tiene que ver mucho con romper cadenas generacionales. El romper patrones que no solamente adquirimos en esta vida, sino que vienen de otras y encima de nuestro árbol, pues nos hace merecedores de que siempre que vayamos cambiando los patrones, expulsando muchas cosas y tratando de reconocer esos vacíos que activamos en nosotros, nos hace merecedores de romper cadenas generacionales. Entonces, hay ejemplos de iniquidad, ya se los he dicho, y una de las cosas es distorsionar el bien y violar la confianza. Son una de las cosas que yo consideré que son como que fuertes, porque distorsionar el bien, eso lo hizo Lucifer y lo hicieron muchos ángeles caídos. Y esto fue algo que yo vi, por lo menos en el caso de la kármica con mi gemelo. Por eso yo decía, Dios mío, ¿será que yo estoy exagerando? Pero después yo veía los comportamientos, yo decía, no lo estoy. Algo de mí, dentro de mí sabía que no. Porque esta persona distorsionó. Acuérdense que los kármicos o las personas kármicas o situaciones kármicas o la gente kármica, lo que sea, son portadores de oscuridad, son portadores de luz corrompida. ¿Qué es Lucifer? Un portador de luz corrompida, algo que se corrompió, una orden que se corrompió, una orden que se corrompió. Y en el caso de la kármica es eso, o sea, es una portadora de iniquidad, una portadora de luz corrompida. Y distorsiona el bien. Tanto así que esta persona, yo recuerdo que una vez le hizo una carta a mi gemelo, estoy segura que se enteró que éramos llamas gemelas, creo que sí. Y esta persona, creo que en un cumpleaños o algo, le hizo una carta, mi llama estaba cantando y le escribió cosas como que sí, venimos de otras vidas, que vidas pasadas, que no sé cuánto, y yo, esta tipa está corrompiendo lo que es y lo que no es tan bien. Tanto así que mi gemelo llegó a escribir muchas veces, eres mi complemento. Se podrán imaginar que en su momento yo me infarté, ¿no? Por la palabra, más que todo, por lo que escribió. Y yo veía esa corrupción constante que también le generaba a mi gemelo el acrecentar lo que ya él traía. Por eso es que mi gemelo muchas veces salía diciendo, no, que yo con esta persona me siento libre, que con esta persona yo he vivido cosas que no he podido vivir con más nadie, que me siento en libertad, porque obviamente salía por las redes haciendo cosas que yo no haría, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hacía cosas que consideraba en su cabeza que estaban bien, darse besos y haciendo cosas que lascivas en que yo decía no puede ser, porque yo respeto mucho la privacidad y siento que no tenemos que meterle a la gente a juro por los ojos tu vida, ¿no? ¿Quién eres? ¿Con quién estás? ¿Por qué está esa persona en tu vida? Entonces, habían comportamientos que no me gustaban. Yo decía, no. Y esta persona pues sentía que eso era libertad, sentía que sí. Y yo decía, si ya la tendencia de mi gemelo era así, encontrarse una persona que viene a amplificarle su oscuridad era 3 veces más nocivo y peligroso. ¿Por qué? Porque esa persona iba a creer que era una libertad, cuando la realidad no era así. Al contrario, le estaban distorsionando muchas cosas. Y eso generó que esa persona me viera a mí como que estábamos manipulándolo para que cambiara o manipulándolo para ciertas cosas, como que si fuéramos nosotros el mal. Y la realidad no era esa.
La realidad era que obviamente habían patrones y conductas que no, y que bueno, para que pudieses obtener otras cosas mejores a nivel de público, tenías que cambiar muchas cosas. No por manipularte, porque al final eso no nos traía a nosotros ningún beneficio, ni más bien nos traía oficio. No nos traía ningún beneficio, pero sí oficio. Entonces, ¿ves cómo se distorsiona todo? ¿Cómo cambia todo? ¿Por qué? Porque dime con quién andas, te diré quién eres. El estar rodeado de personas o tener personas al lado, kármicos o kármicas de esa magnitud, sí va a influenciar tu vida, sí va a dañar tu campo de energía, sí va a cambiar y distorsionar tus formas de pensamiento, sí va a pasar. No podemos tapar el sol con un dedo ni hacernos los locos, porque si yo siempre diré esto, no tengo esa misma conducta y esos mismos principios, yo porque tengo que estar apoyando cosas que no son así. Pero en el caso de esta gente sí tiene esas conductas y sí tienen esos principios. ¿Ves? Entonces se encuentran una gente que viene ya corrompida de naturaleza, porque por ejemplo, en el caso de la kármica son una gente que no va a cambiar, porque vienen de la oscuridad, se sienten bien con su oscuridad, se sienten bien con su caca ahí, se sienten bien con su mundo distorsionado, se sienten bien con los demonios que tienen, se sienten bien, porque vienen así, ¿me entienden? Configurados así o configuradas así. El caso de los gemelos no, el caso de los gemelos es una gente que procede de la luz, pero su tendencia terrenal fue oscura, sí, pero al final no son así. Que los quieran convertir la oscuridad para eso, sí, claro, porque las kármicas, los kármicos o los lugares kármicos quieren convertir al gemelo en algo así para poder ellos transformarse y obtener maestrías, porque la oscuridad también obtiene maestrías. Por ejemplo, en el caso de la kármica, obtuvo eso. Yo le apaño a toda esta persona, lo domino, hago, y va a terminar haciendo lo que yo quiero, porque es en lo que yo voy a obtener mi maestría en la oscuridad. Y traer hijos iba a ser la corona que esa persona se iba a poner en la cabeza. Hijos de la oscuridad. Entonces, si hay una corrupción en el bien, claro que sí, porque lo poco bueno en cuanto a la luz que había ahí fue expulsado, por lo menos en el caso de mi gemelo. Y se acrecentó todo lo que tenía que ver con ansiedad, depresión, consumos de ciertas cosas. Y bueno, sin contar la violación de la confianza, ¿no? Que eso es un tema bastante fuerte para muchos de ustedes también. Y otras cosas, la raíz de la iniquidad también se origina, como les dije hace rato, en la caída de Lucifer, y se define como una desviación del camino recto de Dios que se vuelve un patrón repetitivo de pecado. Escuchen bien, la iniquidad se origina en la caída de Lucifer y se define como una desviación del camino recto de Dios que se vuelve un patrón repetitivo de pecado. La iniquidad se siembra de generación en generación y nos separa de Dios a través de pecados familiares y malos hábitos. Nos separa de Dios, y no solamente de Dios, de nosotros. ¿Qué les dije yo en audios pasados? Nosotros nos separamos de nuestros gemelos, no solamente porque nos hace acordar la separación de la presencia de Dios. Eso nos causa un dolor horrible después que los gemelos se encuentran y se separan. Es un dolor inexplicable. ¿Pero por qué? Porque también inconscientemente albergamos el dolor de la caída cuando nos separamos de nuestro hacedor. Y todo este proceso de iniquidad y corrupción nos aleja no solamente de Dios, sino del gemelo. Porque si yo ya liberé una gran parte de mi vida y tengo una luz bastante considerable y buena, y mi gemelo está en el abismo todavía, yo quiero que alguien me diga a mí cómo tú vas a empatar la luz con la oscuridad, si eso no pega ni con chicle. No es posible. Y es allí donde yo les decía a ustedes, yo no siento nada porque no hay nada en lo terrenal que me ancle, ¿me entienden? Y la parte del proceso de adicciones, yo sabía que era un tema muy delicado en el tema de los gemelos, porque no es nada más el mío, es que yo veo mucha gente con adicciones, con la parte adictiva hasta en lo sexual, o sea, una cosa increíble. Y bueno, como les dije, pues esas cosas negativas nos terminan separando al final del cuento, ¿no?
La iniquidad se siembra de generación en generación, como les dije, y bueno, es un pecado, son pecados familiares y generan malos hábitos. La raíz de la iniquidad también es como que tiene su origen, ¿no? Y tiene que ver con lo no justo, o significa literalmente eso, no justo, la injusticia. También puede indicar algo que carece de principios morales o espirituales, y esto me mató, de verdad, porque yo digo, es cierto, una gente inicua carece de principios morales y espirituales, y voy para atrás, es lo que yo siempre decía, ¿será que yo soy muy estricta? Porque yo respetaba mucho el hecho, por lo menos en las redes sociales, y esto lo tengo que hablar abiertamente, porque yo decía, yo dejé de seguir a muchos artistas cuando yo comencé a ver muchas cosas que a mí no me gustaban. Y yo decía, hay cosas tan personales, tan privadas, que no se deben de exponer. Primero porque yo no tengo el derecho de meterle a los ojos a alguien algo que no va, sobre todo por la parte moral, ¿no? Y sobre todo por la parte espiritual. Yo dejo la información acá y el que la quiera tomar, chévere, pero no ando por la vida tratando de meterle a los ojos a las personas mi verdad o la verdad que yo creo que porque lo veo, porque lo bajo, porque lo vivo, porque lo veo en otras personas, y al final es mi verdad, pero eso no me hace a mí tener el poder de metérselo a la gente por los ojos. Yo he entrevistado personas que son llamas gemelas y están en su mundo, y yo pues le hago las preguntas correspondientes que hace la gente y ya, no me impongo, no le digo, no los acecho, no me gusta eso. Entonces yo digo, por las redes sociales hay tantas cosas que van en contra de la moral, y no hablo de que uno, vuelvo e insisto, que uno sea un santo, pero sí hay cosas privadas que son de uno, o sea, yo siempre he dicho, a la gente no le tiene que importar con quién te acuestas, quién te besa, quién te agarra la mano, a la gente no le tiene que importar cuántas personas viven en tu casa, quiénes entran, quiénes salen de tu alcoba, o sea, esas son cosas privadas, personales, y al parecer mucha gente como que eso se le alborota y se les olvida, bueno, porque quiero llamar la atención, porque quiero que la gente entienda, quiero que la gente acepte, quiero que me acepten, quiero la validación, o sea, es todo un proceso que también al final es adictivo, el sentir que te están siendo aprobados, el sentir que te están, ¿saben? Son muchísimas cosas que tienen que ver con los principios morales, con los principios espirituales, por lo menos en mi caso. Son muchas las cosas que a mí yo sé que por naturaleza no debo de hacer, y mucho menos exponer en las redes. Entonces, siempre vamos a tener lo antagónico de nuestro gemelo. O quizás sean ustedes los que vivan la parte antagónica y su gemelo no. Y así, acuérdense que esto es una dinámica y no es igual para todo el mundo. Pero, mi gente, todos traemos bajo nuestros hombros y encima de nuestros hombros el manto de la iniquidad, debajo de nuestros hombros la responsabilidad de liberarnos de ello, de estas adicciones que tampoco no es un secreto, pero es un tema tabú para muchos. Hay gemelos que son ninfómanos o ninfómanas, que tienen que vivir con una gente encima, una cosa, me escribes, yo te escribo, nos vemos ocultas, adiós, chao, ven acá la cosa. Hay gente que es adicta a eso, hay gente que es adicta a consumos de cosas, o sea, hay gente que es adicta a ver pornografía, hay gente que es adicta, o sea, hay tantos procesos de adicciones en el tema de las llamas, adictos a temas incluso espirituales y de egolatría en la parte espiritual, que la gente se pone adicta a consumir información sin ningún sentido. O sea, yo pudiese hablar aquí de las adicciones de todos los niveles, pero que parten y radican desde las carencias y necesidades provenientes de los vacíos existenciales que no tienen un fin, que eso es un hueco, y cuando tú vienes a ver, ese hueco se alimenta ¿de qué? De las carencias, necesidades, pero del miedo. Al final es miedo a confrontar, miedo a llegar a la raíz, miedo a darse cuenta qué fue lo que primero te causó dolor, sufrimiento, qué fue lo que te hicieron en tu infancia, en tu adolescencia, miedo. Los vacíos existenciales son terribles. Y eso me hace acordar a la parte del nihilismo. El nihilismo habla de esos vacíos, de esos huecos. Y recuerdo una vez vi un video que decía, salía como un monstruo, ¿no? En el video, y decía, nosotros al final nos alimentamos de sus miedos, de sus adicciones, y los hacemos nuestros. Y yo dije, wow. Los que les gustan estos temas, busquen por allí el nihilismo.
lo que es el nihilismo, y habla de eso, ¿no? Es como muy trágico, muy triste la cosa, pero sí tiene mucho que ver con esos vacíos. De hecho, yo recuerdo una vez que me tocó atravesar una situación así, que no era mía, era de mi gemelo, yo lo viví, y yo me paré ese día así como triste, llorando, y ay, como ida, y las lágrimas me salían horrible. Y ahí fue donde descubrí lo del nihilismo y los vacíos. Y yo dije, esto es de mi gemelo, esto no es mío. Como que esa persona estuviera tirada en ese vacío y ahí nunca salió, nunca encontraba la salida, y ay, aquella cosa. Así me estuve como una hora. Hasta que después que encontré toda la información, la bajé, la canalicé y dije, listo, ya esto no es mío. Son vacíos fuertes. Yo he pasado por cosas, mi gente, ay, muchísimas. Que como me decía hoy uno de los maestros, que es el padre de mis hijos, hay tantos misterios y tantas cosas que tú las cuentas y no te las van a creer. Yo también digo esto, siempre lo he dicho. Y me dice, ¿qué es así? Que las cosas de Dios son tan misteriosas. Yo le estaba contando algo que me había pasado espiritualmente y él me dice, sí, es así, es así. Yo te creo, ¿no? Me dice él. Igual yo he pasado cosas con mi gemelo muchísimo. Yo digo, Naguará, yo creo, yo conozco más a mi gemelo que mi gemelo a sí mismo. Y yo viví todos esos vacíos existenciales. Le agradezco que me haya hecho vivir eso para poderme dar cuenta de muchas realidades internas, de las estructuras, de cómo están llenos esos vacíos existenciales. Búsquenlo por allí, googleenlo, y si tienen la oportunidad de meterse en YouTube, porque por acá, por esta misma plataforma, busquen vacíos existenciales, busquen nihilismo y van a entender muchas cosas de por qué una persona es adicta, porque esa persona se mete en esos huecos y no sale, cuesta salir. Y esos son procesos de liberación que uno tiene que hacer, buscarle las raíces de todo eso. Por lo tanto, como les digo, es un proceso, ¿no? Recuerden que esto tiene que ver con la energía del niño interior. El niño interior es una energía y que tiene que ver con eso que está allá adentro, ¿no? Con lo que se alberga, el dolor, el sufrimiento y la tristeza. Muchas veces esto genera tristeza, muchas veces esto genera... Estos vacíos también tienen una particularidad en el tema de la adicción, y es que cuando una persona es adicta, niega el sentido de la vida. Creo que es uno de los principios del nihilismo. Negar la existencia de un propósito superior o el objetivo de la vida. Una gente que es adicta niega su propio propósito de vida, se niega. Por eso es que muchos gemelos se van hacia el otro lado, porque al final niegan la conexión, niegan que tienen un propósito divino, se niegan a querer saber eso o afrontarse con esa verdad, se niegan a un propósito superior, desvalorizan los valores de lo que eso es, rechazan muchas veces la existencia de valores absolutos o trascendentes, piensan que tienen que ver, que esas cosas tienen que ver con la sociedad o con los demás. O sea, es un sinfín de cosas que tienen que ver con posturas frente, ¿no? a formas de juicios en su cabeza. Una persona con vacíos existenciales también tiende al rechazo a la autoridad, rechazan cualquier autoridad, sistemas de creencia, rechazan una verdad que puede ser indiscutible, pero igualito la rechazan. O sea, esto es una forma que se crea en el cerebro que viene de los vacíos y que al final generan una filosofía de vida y una actitud de negación constante en la persona, negarse. Al final recuerden que los vacíos que te llevan a una adicción también te van a llevar a un duelo, ¿no? Y muchas veces el duelo se puede postergar, porque cuando se meten en adicciones es porque están postergando un dolor, un duelo. La persona puede sufrir de duelos patológicos, duelos postergados, patológicos, ya después entra en estados depresivos porque resulta ser que no duelaron en su momento, entonces ya el duelo es más patológico y viven un constante duelo así en su vida, depresivos. Entonces, bueno, es un sinfín de cosas que tiene que ver en torno al proceso adictivo. Y son construcciones, literal, en la mente que provienen de esos vacíos. Son actitudes conscientes que hacen muchas veces las personas
y otras que no son tan conscientes y que se pueden manifestar a través de muchas cosas, como la apatía, la indiferencia, abandonando creencias, abandonando incluso temas con la conexión, abandonando su proceso de cura, de sanación. Y bueno, eso es un principio bastante fuerte que tiene mucho que ver con esta doctrina filosófica que es el nihilismo y que tiene que ver y que está basada en los vacíos existenciales del ser humano, que esos vacíos que son crisis, generan crisis. Por eso es que muchas almas entran en noches oscuras del alma cuando tocan este vacío y la vida los confronta con situaciones de caos. La vida los confrontan con pérdidas, con muchas cosas que tienen que ver en torno a que tienen que ver con su entorno. Y entonces ahí inicia un proceso de caos y de crisis. Y esas crisis son como que la persona está sufriendo ese vacío existencial y comienza a pasar por una noche oscura del alma. Y es porque está purgando en parte algo que tiene que ver con esos vacíos existenciales dentro de sí. Y así pudiese yo seguir hablando de las conductas que tienen que ver con las adicciones, que son temas muy profundos. También pueden buscarlo a nivel psicológico y psiquiátrico, claro que sí. Solamente le estoy dando como el punto de vista y un sondeo muy así amplio con el tema de las llamas gemelas, que para que ustedes sepan que sí existen gemelos adictivos o gemelos que son adictos. Nosotros también nos volvemos adictos al proceso de llamas gemelas, ¿no? Nos ponemos insistentes, nos da la cosa, nos tragamos todo lo que vemos por ahí y leemos y entonces somos adictos y nosotros también somos adictos a que nos bloqueen, desbloqueen, a que escriban que no, a que sí. Obviamente esto también genera un proceso tóxico y adictivo hasta que salimos de ello y todo lo demás. Así que bueno, nada, mi gente. Si tengo más que decirle más adelante, me gustaría más adelante hablar de los vacíos existenciales. Vamos a ver cómo lo canalizo para explicárselos. Y así ustedes los tienen también presente en su vida. También los vacíos generan patrones, de allí se deriva, es como que la fuente de muchas cosas. Así que bueno, nada, espero que me hayan podido entender hasta acá. Gracias por estar acá. Déjame abajo tu comentario, por favor, que me gusta leerlos. Recuerda suscribir a tu canal, es una forma de apoyarme, de compartir el contenido, también es una forma de apoyarme. Y como les dije, déjame tu comentario porque me encanta leerlo. Si ya tú pasaste por un proceso de adicción o tu gemelo está en ese proceso o ya lo pasó. Gracias por estar acá, les envío un fuerte abrazo. Bye, bye.